Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a un video más de Matemáticas Arca en su sección de Física. En este video desarrollaremos el tema de las leyes de la dinámica del cuerpo, conocidas como las leyes de Newton, y particularmente lo que concierne a la fricción. Gracias por ver este video. Si este material les resulta útil, apoyen nuestros canales Matemáticas Arca, Arca Física y Arca UNAM. Denle me gusta a este video, compártanlo, pero sobre todo los invito a suscribirse. Para ilustrar de manera práctica el desarrollo del tema, vamos a realizar el ejercicio que tenemos en el pizarrón, que dice: cuando una fuerza de 500 newtons empuja una caja de 25 kilogramos, como se aprecia en la figura, la aceleración de la caja al subir por el plano es 0.75 metros sobre segundo cuadrado. Se nos pide calcular el coeficiente de fricción cinética, o como también se le conoce, coeficiente de fricción dinámica, ya que es coeficiente de movimiento de un objeto sobre otro, entre la caja y el plano. Como siempre, para resolver situaciones de esta naturaleza, empezamos por dibujar, por elaborar el diagrama de cuerpo libre de la situación planteada. Y este diagrama de cuerpo libre lo tenemos aquí. Se nos dice que tenemos un objeto, una caja, cuya masa es de 25 kilogramos. Por lo tanto, tiene un peso, el cual calculamos multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad. 25 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. El peso de esta caja es de 245.25 newtons. Y lo representamos con una fuerza hacia abajo, perpendicular a la superficie de la Tierra, ya que el peso siempre es perpendicular a la superficie de la Tierra. Ahora bien, como la caja se encuentra no sobre el plano horizontal, sino sobre un plano inclinado, hacemos coincidir los ejes del plano cartesiano, el eje de las X, con el plano inclinado. Por lo que el eje de las Y, que es perpendicular al eje de las X, ahora no coincide con el peso. El peso es perpendicular al plano horizontal. El eje de las Y ya no es perpendicular al plano horizontal, sino al plano inclinado, razón por la que ahora el peso tiene dos componentes, sus componentes rectangulares, una componente en X que va hacia abajo o hacia la izquierda, como queramos verlo, y la componente en Y que va hacia abajo, paralela o sobre la dirección del eje Y del plano cartesiano. Y tenemos además una fuerza que se está aplicando sobre el objeto, sobre la caja, una fuerza de 500 newtons. Y esta fuerza de 500 newtons tiene esta orientación, formando un ángulo de 40 grados con el plano inclinado, por lo que también tiene dos componentes, sus componentes rectangulares, una componente en X, f de X, que va hacia arriba o hacia la derecha sobre el eje X, y una componente Y que va hacia abajo, f Y. Y recordemos que todo objeto que se encuentra sobre una superficie, por la tercera ley de Newton, la ley de la acción y de la reacción, siempre que un objeto se encuentra sobre la superficie, automáticamente está sujeto a dos fuerzas. Una es su peso, en este caso la componente perpendicular en y otra es la fuerza que la superficie sobre la que el objeto descansa ejerce sobre el objeto hacia arriba. A esa fuerza le llamamos fuerza normal o fuerza de reacción. Y siempre es perpendicular, nótese, perpendicular a la superficie sobre la que descansa el objeto. En este caso es perpendicular al plano inclinado.
no al plano horizontal, sino al plano inclinado. Y también recordemos que todo objeto que se desplaza sobre una superficie, automáticamente al desplazarse sobre la superficie, surge una fuerza debida al rozamiento. Esa fuerza se llama fuerza de fricción y siempre se opone al movimiento del cuerpo. En este caso se nos habla de que el cuerpo, el objeto, tiene una aceleración en X, es decir, sobre el eje X del plano cartesiano, sobre el plano inclinado, de 0.75 metros sobre el segundo cuadrado. Es decir, que el objeto, la caja, está subiendo sobre el plano inclinado, por lo que la fuerza de fricción va hacia abajo sobre el plano inclinado. Pues bien, para resolver este problema vamos a establecer nuestras ecuaciones a partir de la segunda ley de Newton. Empezamos por la suma de fuerzas en X. Y la suma de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. La suma de fuerzas en X, las fuerzas en X son todas aquellas que coinciden con la dirección, en este caso del plano inclinado. Tenemos por lo tanto la fuerza en X, la componente horizontal de esta fuerza, menos la componente horizontal del peso, Px, que va para abajo, y menos también la fuerza de fricción, ya que, como dijimos, siempre la fuerza de fricción se opone al movimiento, entonces va hacia abajo. Y esta es la ecuación que representa la suma de fuerzas en X. Pues bien, vamos a calcular cada una de estas fuerzas. La componente X para la fuerza de 500 newtons la vamos a obtener multiplicando la fuerza por el coseno de 40 grados. Es decir, 500 newtons por el coseno de 40 grados, que es 0.766. Y esto nos da, por lo tanto, 500 newtons por 0.766 nos da 383.02 newtons. Vamos ahora a calcular la componente horizontal del peso, Px, y lo vamos a obtener multiplicando P por el coseno. Aquí algo muy importante, nótese, el ángulo que se forma entre el eje vertical, el eje Y, y el peso es de 40 grados, coincide con este ángulo, por lo que el ángulo complementario a este, que es este, ya no lo escribí porque pues no hay espacio, es de 50 grados, y nos vamos a basar en el 50 grados para obtener las componentes rectangulares del peso. Fx, que es esta, que va hacia acá, y, perdón, Px, que va hacia abajo, y Py, que va también hacia abajo. Y Px la vamos a obtener multiplicando P por el coseno de 50 grados. Es decir, tenemos que el peso son 245.25 newtons por el coseno de 50 grados, 0.6428. Y esto nos da, por lo tanto, 245.25 por 0.6428, 157.64 newtons. 157.64 newtons es la componente horizontal del peso, hacia abajo. Vamos a sustituir, por lo tanto, en esta ecuación. Tenemos Fx, 383.02 newtons, menos 157.64 newtons, menos fuerza de fricción, igual a 25 kilogramos por 0.75 metros sobre segundo cuadrado. 25 kilogramos la masa, 0.75 metros sobre segundo cuadrado la aceleración.
Y tenemos por lo tanto 383.02 menos 157.64, 225.38 newtons menos fuerza de fricción. Y esto es igual a 25 kilogramos por punto 75, y eso nos da 18.75 newtons, por lo que la fuerza de fricción va a ser igual a 18.75 newtons menos 225.38 newtons. Por lo tanto, la fuerza de fricción va a ser igual a 206.63 newtons. Y tenemos ya calculada la fuerza de fricción. Ahora vamos a establecer nuestra ecuación para las fuerzas verticales. Las fuerzas en Y, sumatorio de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración en Y. Pero puesto que en este caso el cuerpo se está moviendo, se está deslizando solo horizontalmente, es decir, sobre el plano inclinado, no tiene movimiento, no tiene desplazamiento vertical, razón por la que la aceleración en Y es igual a 0. Y si la aceleración en Y es igual a 0, pues quiere decir que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Bien, ¿cuáles son las fuerzas en Y? Tenemos la fuerza normal que va hacia arriba, positiva, y le vamos a restar la componente Y de esta fuerza, puesto que va para abajo, menos fuerza en Y, y menos la componente vertical del peso, PY, igual a 0. Pues bien, vamos a calcular la componente vertical de la fuerza de 500 newtons, FY, y la vamos a obtener multiplicando F, fuerza, por el seno de 40 grados, es decir, 500 newtons por el seno de 40 grados, que es 0.6428. Y esto nos da, por lo tanto, 321.4 newtons. Esa es la componente vertical de la fuerza de 500 newtons. Y vamos a calcular el peso en Y, es decir, la componente vertical del peso, y la vamos a obtener multiplicando el peso por el seno de 50 grados, es decir, el peso 245.25 newtons por el seno de 50 grados, que es 0.766. Y esto nos da, por lo tanto, 187.87 newtons. Esa es la componente perpendicular del peso. Por lo que, y regresando a esta ecuación, vamos a sustituir. Tenemos fuerza normal menos 321.4 newtons menos 187.87 newtons igual a 0. Por lo que la fuerza normal va a ser igual a 321.4 más 187.87 newtons es igual a 509.27 newtons. Y ahora, para calcular el coeficiente de fricción cinética o coeficiente de fricción dinámica, aplicamos la fórmula de fuerza de fricción sobre fuerza normal. Y por lo tanto tenemos 206.63 newtons sobre 509.27 newtons. Newtons con newtons se anulan. El coeficiente de fricción es una magnitud adimensional, no tiene dimensiones. Es simplemente un indicador de la cantidad de fricción. Si está muy cerca de 0,
poca fricción. Si está muy cerca de 1, mucha fricción, ya que el coeficiente de fricción es un valor siempre entre 0 y 1. Y obtenemos por lo tanto que el coeficiente de fricción es igual a 0.41. Y esta es la respuesta a este reactivo. El coeficiente de fricción cinética entre la caja y el plano inclinado es igual a 0.41. Y de esta manera este reactivo ha quedado total y perfectamente resuelto. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario, envíenlo por favor. Gracias por ver este video hasta el final. Hasta la próxima.